El oficial Mac Thompson observó a su compañero pastor alemán, Max, realizar su revisión de seguridad de rutina a través de la concurrida zona de recogida de equipaje del Aeropuerto Internacional de Miami, por donde pasaban miles de maletas diariamente. Pero cuando Max se quedó paralizado de repente, se le erizaron los pelos y emitió un gemido inusual antes de manotear frenéticamente una maleta negra sin marcar. Max sabía que algo andaba terriblemente mal. 3 días después, la maleta permaneció sin reclamar en el área de seguridad del aeropuerto, a pesar de los repetidos pedidos de Mac de investigar más a fondo. Cuando finalmente convenció a su supervisor para que le permitiera abrirlo, lo que descubrieron dentro hizo que la sangre del veterano endurecido por la batalla se helara y alteró para siempre su comprensión de la capacidad de la humanidad tanto para la crueldad como para la supervivencia. Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El Aeropuerto Internacional de Miami sirvió como puerta de entrada principal que conectaba América del Norte con América Latina y el Caribe, procesando más de 45 millones de pasajeros al año. Dentro de este extenso complejo de terminales y pistas, el área de recogida de equipaje de la terminal D estaba repleta de actividad constante. Un camuflaje perfecto para aquellos que buscan trasladar carga ilícita sin ser detectados. El oficial Mac Thompson había trabajado en seguridad en MIA durante poco más de 6 meses, pero su rostro curtido y sus ojos vigilantes contaban una historia mucho más larga. A sus 42 años, el exmarine se comportaba con precisión militar, sus anchos hombros ligeramente encorvados por el peso invisible que había soportado desde aquel devastador día de hacía 5 años. Cuando su hija Emily, de 15 años, desapareció camino a casa desde la escuela. A pesar de exhaustivas búsquedas y una investigación internacional, solo encontraron su mochila abandonada cerca del puerto. El grupo de trabajo sobre trata de personas finalmente archivó el caso. Pero Mac nunca dejó de buscar, nunca dejó de tener esperanza. Después de 2 años de depresión y otro en terapia, Mac encontró su propósito nuevamente cuando se unió a la unidad K9 del aeropuerto, asociándose con Max, un pastor alemán de 3 años con habilidades de detección inusualmente intuitivas. Juntos, formaron un equipo excepcional con los agudos sentidos de Max complementados por la determinación inquebrantable de Mac. Los colegas comentaron cómo el perro había ayudado a devolverle la vida a Mac, aunque la sonrisa ya no volvió a aparecer en sus ojos. La doctora Emily Parker, veterinaria de vida silvestre del aeropuerto, se había cruzado ocasionalmente con Mac durante los controles de cuarentena de rutina. A sus 38 años, aporta 10 años de experiencia trabajando con animales exóticos y un compromiso apasionado con la protección de la vida silvestre. Su cabello castaño rojizo generalmente estaba recogido en una cola de caballo práctica. Llevaba la autoridad segura de alguien que regularmente se enfrentaba a animales 10 veces más grandes que ella. Entre el personal del aeropuerto, Sarah Collins se destacó para Mac por razones que no pudo explicar. El coordinador de logística de 34 años parecía estar siempre allí donde se movilizaba una carga importante. Su eficiencia era admirable, pero algo en su atención a ciertos envíos había despertado la afinada sospecha de Mac. Quizás no fue nada más que minuciosidad profesional. Pero en la experiencia de Mac, las coincidencias rara vez existían. En cuanto al agente Robert Miller, del Servicio de Protección de la Vida Silvestre, su presencia ocasional en el aeropuerto normalmente era señal de problemas. El agente federal, que respetaba las reglas, se había enfrentado con Mac más de una vez por cuestiones de jurisdicción. Sus objetivos compartidos a menudo quedan oscurecidos por los diferentes enfoques para alcanzarlos. La mañana había comenzado como cualquier otra para Mac y Max. Habían llegado a su turno a las 5:30 de la mañana, completaron la verificación del equipo y comenzaron su primera patrulla a través de la sección de llegadas internacionales. Max se había mostrado concentrado y eficiente, mostrando interés en unas cuantas bolsas que al final no contenían nada más que fruta olvidada o queso no declarado. Contrabando estándar, nada que valga la pena perseguir. Ocurrió poco después de las 9:27 de la mañana. Se estaban moviendo por el área de recogida de equipaje cuando el comportamiento de Max cambió abruptamente. Mac lo notó inmediatamente, el cambio en la puerta del pastor, la repentina alerta en su postura. Max había pillado algo.
¿Qué pasa, muchacho?, Mike murmuró, siguiendo a Max mientras lo conducía deliberadamente hacia el carrusel, donde el equipaje de un vuelo procedente de Ciudad de México daba vueltas sin ser reclamado. Max ahora se movía con un propósito, abriéndose paso entre los viajeros cansados hasta que se detuvo frente a una gran maleta rígida de color negro. Este no era su comportamiento de alerta habitual. Por lo general, Max se sentaba tranquilamente junto a los objetos sospechosos, esperando que Mac lo reconociera. En cambio, el perro pateó ansiosamente el estuche, gimiendo de una manera que Mac nunca había escuchado antes. «Max, retírate», ordenó Mac. Pero el perro continuó con su comportamiento agitado, dando vueltas alrededor de la maleta y luego deteniéndose para tocarla nuevamente. Cuando Max se acercó, no detectó nada inusual en la maleta. No tenía etiquetas de identificación, solo una pequeña pegatina con un código de barras que indicaba que había pasado por varios aeropuertos. Siguiendo el protocolo, Mac pidió refuerzos por radio y acordonó la zona. Posible situación de seguridad en la cinta transportadora 4, terminal del perro K9 mostraba un comportamiento de alerta intenso. En cuestión de minutos, el supervisor de seguridad James Peterson llegó con 2 agentes más. Peterson, es policía con 22 años de experiencia en seguridad aeroportuaria, se acercó con la cautela de quien lo ha visto todo. ¿Qué tenemos, Thompson?, preguntó en voz baja. Max muestra un comportamiento de alerta inusual con esta maleta. No es su respuesta estándar a los narcóticos o explosivos. Algo anda mal. Peterson miró al pastor alemán, todavía agitado. Podría ser agrícola. Limpiemos el área y trasladémosla a un lugar de contención. El equipo de seguridad evacuó a los pasajeros cercanos y transportó cuidadosamente la maleta a una sala segura diseñada para examinar artículos sospechosos. Max lo siguió, todavía inusualmente concentrado en el caso. Dentro de la sala de contención, realizaron escaneos iniciales. La radiografía mostró un contenido densamente compacto, pero nada inmediatamente identificable como armas o explosivos. El equipo de detección de explosivos dio negativo. Necesitamos revisar el manifiesto y encontrar al propietario. Peterson dijo, mientras tanto, esto permanecerá sellado hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Mike asintió, pero se sintió preocupado por el enfoque estándar del supervisor de seguridad. El comportamiento de Max no era estándar. En 18 meses de asociación, Mac nunca lo había visto reaccionar de esa manera. Al final de su turno, el dueño de la maleta no se había presentado y la documentación mostraba discrepancias. Según el sistema, la maleta habría tenido su origen en Bangkok, hizo escala en Dubái, luego en Ciudad de México y finalmente llegó a Miami. Una ruta inusual que levantó más señales de alerta. A la mañana siguiente, Mac verificó el estado de la investigación y descubrió que la burocracia ya había comenzado a ralentizar las cosas. El caso había sido registrado, pero marcado como de baja prioridad porque no se había detectado ninguna amenaza inmediata. El propietario tiene 72 horas para reclamarlo antes de que lo procesemos como abandonado, explicó el oficial administrativo cuando Mac preguntó. Max no reacciona así ante la ropa abandonada. Mike insistió que algo no estaba bien. Seguir el protocolo. Thompson fue la respuesta. Tenemos procedimientos por una razón. A lo largo de su segundo día, Max se vio atraído repetidamente hacia el área de espera para revisar la maleta. Cada vez que Max se agitaba nuevamente, tiraba hacia la habitación donde estaba guardado. Por la tarde, Mac había presentado 3 solicitudes separadas para acelerar la investigación, cada una de ellas denegada por falta de causa. Esa noche, Mac se quedó hasta tarde repasando todo lo que sabía sobre la misteriosa maleta. El código de barras mostraba que efectivamente había viajado por varios aeropuertos, pero algo en la ruta parecía deliberada, diseñada para evitar la detección. Intentó acceder a información de envío más detallada, pero descubrió que su autorización de seguridad era insuficiente. A la tercera mañana, Mac llegó temprano, con la determinación firmemente fijada en su mandíbula. Cuando llevó a Max a su patrulla matutina, el perro inmediatamente intentó guiarlo hacia el área de seguridad. Lo sé, amigo, dijo Max suavemente.
No lo he olvidado. Durante la pausa del almuerzo, Max se acercó al Dr. Parker en la cafetería del personal. Emily, necesito tu opinión profesional sobre algo, dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. Max muestra un comportamiento inusual hacia una maleta no reclamada. No es su alerta de contrabando habitual. ¿Es casi como qué? La doctora Parker preguntó, dejando el tenedor. Como si estuviera respondiendo a algo vivo. La expresión del Dr. Parker pasó de un interés cortés a una preocupación concentrada. ¿Vivo? ¿Qué te hace pensar eso? Max se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Es su comportamiento. Llevo trabajando con Max casi 2 años. Cuando detecta narcóticos o explosivos, se sienta tranquilamente y espera mi orden. Esto fue diferente. Manoseando, gimiendo, casi como si estuviera tratando de llegar a lo que sea que haya dentro. La doctora Parker se secó la boca con una servilleta y se olvidó de su almuerzo. ¿Cuánto tiempo lleva la maleta retenida? Desde ayer por la mañana. Vuelo desde Ciudad de México, pero la ruta muestra que se originó en Bangkok con transbordos en Dubái. Es un largo viaje, dijo frunciendo el ceño. Si hay algo vivo ahí dentro, exactamente, respondió Mac, con la implicación tácita flotando entre ellos. La doctora Parker recogió sus cosas. Muéstrame. Caminaron rápidamente hacia el área de seguridad, con Max caminando a su lado con renovado propósito. La sala de detención estaba protegida con acceso mediante tarjeta magnética, pero las credenciales de Mac les permitieron entrar. En el interior, había estantes alineados a lo largo de las paredes que contenían diversos artículos confiscados o no reclamados. La maleta negra se encontraba aislada sobre una mesa de acero inoxidable. A medida que se acercaban, Max comenzó de nuevo con su comportamiento ansioso, dando vueltas alrededor de la mesa y pateando el aire. La doctora Parker estudió la maleta cuidadosamente, manteniendo la distancia. ¿Lo has abierto? Ella preguntó. No autorizado, respondió Mac. Peterson quiere esperar las 72 horas completas antes de procesarlo como propiedad abandonada. El Dr. Parker se inclinó más cerca y examinó la superficie del estuche rígido. Mac, susurró. Mira esto. Su dedo se posó sobre una serie de pequeños agujeros casi imperceptibles a lo largo de la costura de la maleta. Estos no son defectos de fabricación. Se hicieron deliberadamente. Max sintió un escalofrío recorrer su columna. Agujeros de aire, posiblemente. Ella se enderezó. He visto casos de tráfico de vida silvestre antes. Aves raras, reptiles, pequeños mamíferos. Perforan agujeros como este para ventilación. Si hay animales ahí dentro, empezó Mac, entonces cada hora cuenta, terminó. El contrabando de vida silvestre es cruel incluso en las mejores circunstancias. Muchos no sobreviven al viaje. Mac inmediatamente sacó su teléfono y llamó a su supervisor. Peterson respondió al tercer timbre. Señor, este es Thompson. Necesitamos abrir esa maleta de ayer inmediatamente. El Dr. Parker del Servicio de Vida Silvestre cree que puede haber animales vivos en el interior. La voz de Peterson sonó escéptica. Según la evidencia, el estuche tiene orificios de ventilación, señor, y el comportamiento de mi perro indica claramente que hay carga viva. Thompson Peterson suspiró audiblemente. Tenemos protocolos sin evidencia clara de peligro inmediato. Con el debido respeto, señor, interrumpió Mac. Si hay animales allí, podrían estar muriendo mientras seguimos el protocolo. Entiendo tu preocupación, pero no podemos abrir cada paquete sospechoso simplemente por una corazonada. Documente sus observaciones y envíelas a través de los canales adecuados. Aceleraré la revisión. La línea se cortó. Mac guardó su teléfono en el bolsillo, la frustración era evidente en su rostro. Acelerar significa mañana como muy pronto. Se lo contó al Dr. Parker. Lo que sea que esté ahí puede que no dure tanto. La doctora Parker se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? Antes de que Mac pudiera responder, la puerta de la sala de detención se abrió. Sarah Collins entró con un portapapeles en la mano.
El oficial Thompson dijo, aparentemente sin sorprenderse de encontrarlo allí. Estoy haciendo un inventario de las retenciones recientes. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Mike y el Dr. Parker intercambiaron miradas. En realidad, Mac empezó con cautela. Tenemos preocupaciones sobre esta maleta. Mi compañero K9 está indicando carga viva. Y el Dr. Parker ha identificado lo que parecen ser agujeros de aire. Sarah se acercó, examinando la maleta con ojo experto. Esto llegó ayer, directamente desde la Ciudad de México. Su voz era deliberadamente neutral, pero Mac detectó algo más debajo de ella. Reconocimiento. Tal vez. Así es, confirmó, observándola atentamente. Sarah revisó su portapapeles. Según el manifiesto, se supone que contiene textiles y artesanías. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada directa de Mac. Pero eso no explica los agujeros de aire. Necesitamos abrirlo, afirmó Mac. Mi supervisor quiere esperar la autorización correspondiente, pero si hay animales dentro, Sarah miró hacia la puerta y luego bajó la voz. No debería decirte esto, pero hemos tenido 3 envíos similares en el último mes. La misma ruta, las mismas descripciones vagas en el manifiesto. ¿Qué pasó con esos envíos? El Dr. Parker preguntó. Reclamado por un servicio de mensajería antes de que alguien hiciera preguntas. Sarah dejó su portapapeles. Mira, puedo ayudarte a acceder a este caso, pero debe parecer un procesamiento normal. Si paso mi tarjeta y la ingreso como inspección de inventario, el sistema mostrará el procedimiento estándar. Mac estudió su rostro, buscando su motivación. ¿Por qué arriesgarte a eso? Algo brilló en los ojos de Sarah. Una sombra de viejo dolor. Digamos que he visto lo que pasa cuando la gente mira para otro lado. 20 minutos después, tenían todo en su lugar. Sarah había registrado oficialmente la maleta para inspección de inventario, lo que les dio acceso legítimo. El Dr. Parker había reunido un pequeño kit de emergencia con suministros y Mac había colocado a Max junto a la puerta para alertarlo si alguien se acercaba. ¿Listo? Mac preguntó, con las manos enguantadas colocadas sobre los pestillos. La doctora Parker asintió y se puso sus propios guantes de látex. Si hay animales, probablemente estarán deshidratados, estresados y posiblemente heridos. Necesitamos trabajar rápido pero con calma. Sarah se quedó atrás y vigilaba. Recuerde, si alguien pregunta, esto es solo una inspección de rutina de una propiedad abandonada. Mike soltó el primer pestillo y luego el segundo. El estuche estaba cerrado con llave, pero la pequeña cerradura aprobada por la TSA se abrió fácilmente con su llave de seguridad. Respiró profundamente y levantó la tapa. El olor los golpeó primero, una mezcla penetrante de orina, heces y algo almizclado y salvaje. Max se quejó desde su posición junto a la puerta. «Oh Dios mío», susurró el Dr. Parker. Dentro, acurrucados entre paja sucia y periódicos triturados, yacían 3 cachorros de tigre, cuyos cuerpos con rayas anaranjadas y negras apenas se movían. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era superficial. Uno parecía más pequeño que los demás, su diminuta caja torácica subía y bajaba en respiraciones rápidas y desesperadas. «Siguen vivos», dijo Mac con la voz cargada de emoción. Mientras observaba a los cachorros sufriendo, no pudo evitar pensar en su hija, otra vida inocente arrebatada por la avaricia y la crueldad humanas. En ese momento, los años de búsqueda de Emily y estas frágiles criaturas que luchaban por sobrevivir se unieron inexorablemente en su mente. La doctora Parker entró en acción de inmediato. Su entrenamiento superó la conmoción. Tenemos que sacarlos con cuidado. Están gravemente deshidratados. Levantó con cuidado al primer cachorro. Una hembra con marcas distintivas alrededor de los ojos que la hacían parecer una máscara. Este está en muy buena forma, pero eso no es decir mucho. Mike tomó al segundo cachorro, sintiendo su frágil cuerpo temblar bajo su tacto. ¿Cuántos años tienen? No más de 8 semanas, supongo. Doctora, respondió Parker, examinando rápidamente al cachorro que sostenía. Demasiado joven para separarlo de su madre.
El tercer cachorro, el más pequeño, apenas reaccionó cuando Sarah lo sacó con cuidado de la maleta. Respiraba con dificultad. Su pequeño cuerpo flácido. Este está en estado crítico, dijo la doctora Parker con voz tensa. Tenemos que llevarlos a la unidad médica de fauna silvestre de inmediato. Mike asintió. Decisión tomada. Sarah, ¿puedes crear una distracción? Tenemos que moverlo sin llamar la atención. Sarah dudó brevemente antes de asentir. Dame 2 minutos, luego toma el pasillo de servicio después de llegadas internacionales. Me aseguraré de que esté despejado. Mientras Sarah se iba, Max se volvió hacia la doctora Parker. ¿Qué posibilidades tienen? Ella sostuvo su mirada, firme, honestamente, sin saber cuánto tiempo habían estado en tránsito ni en qué condición se encontraban antes. No es bueno. Pero son luchadores. Han sobrevivido hasta ahora. Mac miró al cachorro en sus brazos, con los ojos aún cerrados, pero su pequeña pata ahora agarrando su pulgar con sorprendente fuerza. Algo feroz y protector lo invadió. Luego luchamos con ellos. La distracción de Sarah llegó en forma de un carrito de equipaje derramado que atrajo al personal de seguridad al vestíbulo principal. Aprovechando la distracción, Mac y la doctora Parker, cada uno con un... Los cachorros, envueltos en toallas limpias de la sala de espera, se abrieron paso por el pasillo de servicio. Sarah lo siguió con el cachorro más débil, mirando constantemente hacia atrás. La unidad médica de fauna silvestre era una pequeña instalación escondida en un rincón tranquilo del aeropuerto, diseñada para atender casos de cuarentena y atención de emergencia para animales transportados legalmente. La doctora Parker deslizó su tarjeta de acceso y los condujo al ambiente estéril. Pónganlos en la mesa de examen, instruyó, mientras buscaba los suministros. Necesito administrarles líquidos de inmediato. Mac la observó mientras trabajaba con poca práctica, insertando pequeñas vías intravenosas a cada cachorro, revisando sus signos vitales y aplicando almohadillas térmicas para elevar sus temperaturas corporales peligrosamente bajas. ¿Alguien cuestionará que los trates aquí?, preguntó Mac. Tengo cierta flexibilidad para casos de emergencia, respondió sin levantar la vista. Pero no podemos tenerlos aquí mucho tiempo. Esta instalación no está equipada para el cuidado a largo plazo de especies en peligro de extinción, especialmente las que ingresaron al país ilegalmente. Sarah permaneció junto a la puerta, con nerviosismo heavy. Dente en su postura. Alguien notará que esa maleta está abierta pronto. Tenemos que decidir los próximos pasos. Mac paseaba por la pequeña habitación, con la mente acelerada. Necesitamos saber de dónde vinieron y quién se suponía que debía recogerlos. Esto no es un intento de contrabando al azar. Esto fue organizado. Se giró hacia Sarah. Mencionaste envíos similares. ¿Qué más sabes? Sarah dudó, con la confusión claramente reflejada en su rostro. No debería contarte esto, pero ha habido un patrón. Manifiesto de artículos de lujo que cubre envíos de fauna silvestre, todos con la misma ruta para ocultar el origen. ¿Quién los reclama?, insistió Mac. Diferentes mensajeros cada vez, pero todos trabajan para el mismo cliente, una fundación privada de conservación de la fauna silvestre dirigida por la doctora Jessica Reynolds. Mike se quedó paralizado. Reynolds, la defensora de la conservación. Sarah asintió con gravedad. Exactamente igual. Su fundación hace campaña públicamente contra el tráfico de fauna silvestre mientras recolecta especímenes privados para lo que ella llama programas de cría protegida. La doctora Parker levantó la vista bruscamente. Eso es imposible. Reynolds ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de conservación de tigres durante una década. Su investigación sobre la cría en cautividad es mundialmente reconocida. La tapadera perfecta, respondió Sarah. ¿Quién sospecharía? ¿Ella? Max se apoyó en el mostrador, procesando la información. Necesitamos pruebas que la conecten con estos cachorros. Como si estuviera en la sala de emergencias, sonó su teléfono. El nombre del supervisor Peterson apareció en la pantalla. Mac hizo una mueca y respondió. Thompson, ¿dónde demonios estás?
La voz de Peterson estaba tensa por la ira. Seguridad acaba de informar que la maleta y el contenedor han sido manipulados. Por favor, dime que no rompiste el protocolo. Mac captó la mirada de la doctora Parker. Ella asintió levemente, dándole permiso para revelar su ubicación. Señor, estoy en la unidad médica de fauna silvestre con la doctora Parker. Encontramos 3 cachorros de tigre en esa maleta, todos en estado crítico. Siguió un silencio. Dios mío, Thompson, la abriste sin autorización. Quedó registrada como inspección de inventario, respondió Mac. Técnicamente cierto. Y menos mal que lo hicimos. Estos cachorros no habrían sobrevivido ni un día más. El suspiro de Peterson estaba cargado de exasperación. Quédate donde estás. Voy con el agente Miller de protección de la fauna silvestre. No toques nada más. La llamada terminó. Mac se guardó el teléfono en el bolsillo. Tenemos unos 10 minutos antes de que Peterson llegue con los federales. Sarah se dirigió a la puerta. Debería irme. Si me encuentran aquí, esperen, dijo Mac. ¿Por qué nos ayudan? ¿Qué tienen en juego? La expresión de Sarah se endureció. Digamos que he visto la operación de Reynolds desde dentro. Llevo meses rastreando estos envíos, construyendo un caso. No son solo personal del aeropuerto. ¿Lo son?, preguntó Mac, dándose cuenta. Antes de que Sarah pudiera responder, el doctor Parker la interrumpió. El cachorro más pequeño se está estrellando. Necesito ayuda. Mac corrió a la mesa de exploración donde el pequeño tigre convulsionaba, respirando erráticamente. La doctora Parker trabajaba frenéticamente, administrando medicamentos y ajustando el flujo de oxígeno. Manténle la cabeza firme, le indicó a Mac. Con cuidado, así. Mientras Mac acunaba la cabeza del cachorro, los recuerdos inundaron a Amelie a los 6 años con fiebre alta, su pequeño cuerpo ardiendo mientras corría a urgencias. La voz tranquila de la doctora guiándolo, sujetándola para insertarle una vía intravenosa, el alivio abrumador cuando finalmente bajó la fiebre. Quédate con nosotros, pequeño luchador, le susurró al cachorro. Doctor. Parker trabajó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. La respiración del cachorro se fue estabilizando poco a poco, aunque seguía siendo superficial y trabajosa. Está aguantando, dijo finalmente, secándose el sudor de la frente. Pero necesita cuidados especializados que van más allá de los que puedo ofrecerle aquí. La puerta de la unidad médica se abrió. El supervisor Peterson entró primero, con expresión atronadora. Detrás de él venía el agente Robert Miller, alto e imponente con su uniforme del Servicio de Protección de la Vida Silvestre. Thompson, Peterson comenzó. No tienes idea de eso. Se detuvo en seco al ver a los 3 cachorros recibiendo atención de emergencia. Buen Dios. El agente Miller avanzó y su profesionalismo enmascaró cualquier reacción emocional. Los tigres de Bengala los identificó inmediatamente. En peligro crítico de extinción. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Menos de 1 hora, doctor, respondió Parker. Están gravemente deshidratados y desnutridos. El más pequeño es un caso delicado. Miller examinó a los cachorros con ojo experto. ¿Dónde está la maleta en la que los transportaron? Todavía en la sala de detención. Mac respondió. Priorizamos conseguirles atención médica. Miller asintió, sorprendiendo a Mac con su aprobación. Decisión correcta. Haré que mi equipo lo asegure como prueba. Se volvió hacia Sarah. ¿Y tú eres? Sarah enderezó los hombros. Sarah Collins, logística aeroportuaria. Miller la estudió con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada más. En lugar de eso, se dirigió a la sala. Ahora se trata de una investigación oficial del Servicio de Protección de la Vida Silvestre. Parker, ¿qué necesitan estos cachorros inmediatamente? Atención veterinaria especializada en un centro de rehabilitación de vida silvestre, respondió sin dudarlo. Necesitan vigilancia las 24 horas del día y una nutrición adecuada. El más pequeño quizá no lo logre sin la intervención de un experto.
Organizaré el transporte a la instalación calificada más cercana, dijo Miller, sacando ya su teléfono. Peterson tomó a Mac aparte. Hoy rompiste alrededor de una docena de protocolos. Lo haría de nuevo, respondió Mac sin remordimientos. La expresión de Peterson se suavizó ligeramente. Sé que lo harías. Por eso eres a la vez un excelente oficial y un enorme dolor de cabeza. Él suspiró. Redacta tu informe. Incluya todo lo relacionado con cómo identificó la situación, las acciones que tomó y por qué. Hazlo hermético. Mientras Peterson se alejaba para hablar con el agente Miller, Mac regresó con los cachorros. Los dos más grandes mostraban signos de mejora, sus ojos parpadeaban de vez en cuando y dejaban ver unos iris azules impresionantes que con el tiempo se volverían ámbar a medida que maduraran. El más pequeño permaneció inmóvil, preocupantemente. Debieron haber sido sedados para el viaje, explicó el Dr. Parker en voz baja. Es una práctica común en el contrabando de vida silvestre, pero increíblemente peligrosa. Las drogas pueden suprimir la respiración y la frecuencia cardíaca hasta niveles letales, especialmente en los jóvenes. Mac acarició suavemente la cabeza del cachorro más pequeño. ¿Tiene alguna oportunidad? La expresión del Dr. Parker era compasiva pero realista. Cada hora que sobrevive aumenta sus posibilidades. Pero honestamente, es notable que los tres estén vivos después de todo lo que han soportado. La puerta se abrió de nuevo y entró una mujer que Mac no reconoció. Estaba elegantemente vestida con un traje a medida y su cabello oscuro con mechas plateadas estaba recogido hacia atrás de forma brillante y elegante. El agente Miller se enderezó inmediatamente. El Dr. Reynolds, reconoció. Gracias por venir tan rápido. Mac se tensó al sentir que Sarah hacía lo mismo a su lado. Esta era Jessica Reynolds, agente Miller. Reynolds respondió con voz culta y autoritaria. Cuando me llamaste por los cachorros de tigre, vine inmediatamente. Mi fundación tiene los recursos para cuidarlos adecuadamente. Se acercó a la mesa de examen, con una expresión que mostraba la preocupación apropiada. Pobres criaturas. ¿Qué brutalidad han soportado? Ella extendió la mano hacia uno de los cachorros. La doctora Parker cambió sutilmente de posición, colocándose entre Reynolds y los tigres. Actualmente están recibiendo tratamiento de emergencia y aún no están lo suficientemente estables como para ser trasladados. Reynolds retiró la mano suavemente. Por supuesto, doctor, no se me ocurriría interferir en su atención. Simplemente estoy ofreciendo los considerables recursos de mi fundación. Contamos con instalaciones de última generación diseñadas específicamente para la rehabilitación de fauna silvestre traficada. Mickey la observó atentamente. Si las acusaciones de Sarah eran ciertas, Reynolds estaba realizando una actuación magistral. Nada en su comportamiento sugería otra cosa que una preocupación genuina. Eso es muy generoso, respondió el agente Miller. Pero el protocolo exige que las especies en peligro de extinción confiscadas se coloquen en instalaciones aprobadas por el gobierno federal en espera de una investigación. Un destello de algo molesto y calculador cruzó el rostro de Reynolds antes de que su expresión agradable regresara. Por supuesto, estamos totalmente aprobados a nivel federal y hemos trabajado con su agencia muchas veces. Simplemente quiero lo mejor para estos magníficos animales. Mientras la conversación continuaba, Max se acercó discretamente a Sarah. ¿Existe evidencia real que la conecte con el contrabando?, susurró. Manifiestos de envío, registros de pago y testimonios de testigos, murmuró Sarah. Pero nada lo suficientemente concreto como para arrestarlo todavía. Ella es cuidadosa. Mickey estudió a Reynolds mientras ella encantaba al agente Miller con su conocimiento sobre la conservación del tigre. Entonces tenemos que encontrar esa conexión antes de que ella pueda poner sus manos sobre estos cachorros. El cachorro más pequeño de repente soltó un murmullo lastimero, atrayendo la atención de todos. El Dr. Parker regresó inmediatamente a su lado y comprobó los signos vitales. Está bajando otra vez la temperatura, dijo con urgencia. Necesitamos aumentar el protocolo de calentamiento. Mientras trabajaban para estabilizar al cachorro, Mac notó que Reynolds observaba con una intensidad que parecía fuera de lugar.
No es la preocupación de un conservacionista, sino el cálculo de alguien que evalúa el valor. Pasaron horas en la unidad médica. Los 2 cachorros más grandes respondieron bien al tratamiento y comenzaron a tomar pequeñas cantidades de fórmula con una jeringa. Los más pequeños seguían siendo críticos y requerían atención constante. Peterson había regresado a sus funciones después de ordenarle a Mac que permaneciera con los cachorros como medida de seguridad. El agente Mellor se coordinó con su equipo, recopiló evidencia y organizó el transporte a un centro de rehabilitación de vida silvestre. Reynolds se había marchado a regañadientes después de que le aseguraran que la mantendrían informada del progreso del cachorro. Durante un momento de tranquilidad, Mac revisó su teléfono y encontró un mensaje de texto de un número desconocido. Aparcamiento, nivel 3, 20 minutos. Ven solo. S. Miró a Sarah, que estaba hablando con el agente Mellor al otro lado de la habitación. Ella no dio ninguna indicación de haber enviado el mensaje. Necesito salir brevemente. Mike le contó al Dr. Parker. ¿Estarás bien aquí? Ella asintió, concentrada en ajustar los Cubs 4 más pequeños. El agente Mellor tiene 2 oficiales afuera de la puerta ahora. Estamos seguros. Mike salió y se dirigió al estacionamiento. Sus instintos policiales estaban en máxima alerta, con la mano apoyada cerca de su arma de servicio mientras alcanzaba el nivel 3. El garaje estaba prácticamente vacío a esa hora, las luces fluorescentes proyectaban sombras duras entre los coches aparcados. Oficial Thompson. Se giró y vio a Sarah emergiendo de detrás de un pilar de hormigón. ¿Enviaste el texto?, preguntó confundido. No exactamente, miró a su alrededor antes de continuar. No soy quien crees que soy. Soy la agente especial Sarah Collins, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, División Encubierta, dijo, sacando una placa de su bolsillo y mostrándola rápidamente antes de guardarla. Llevo 11 meses integrado en este aeropuerto, rastreando una red internacional de tráfico de fauna salvaje. Mac la miró fijamente, procesando esta revelación. ¿Y Reynolds es tu objetivo? Sarah asintió sombríamente. Ella no solo está involucrada. Ella es el eje que conecta a los compradores de América del Norte con los proveedores del sudeste asiático. Pero ella es cuidadosa, aislada por capas de intermediarios. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó Mac, aún en guardia. Porque en unas horas, esos cachorros serán trasladados a un centro de rehabilitación federal y nuestra mejor oportunidad de atrapar a Reynolds en el acto se desvanecerá. Se pasó una mano por el pelo, con evidente frustración. Llevamos años construyendo este caso. Esos cachorros son la primera evidencia viva que hemos logrado interceptar antes de que lleguen a su destino. ¿Quieres usarlos como cebo? Mac se dio cuenta y apretó la mandíbula. Quiero detener a una mujer que es responsable del tráfico de docenas de especies en peligro de extinción. Sarah replicó. Reynolds regresará por esos cachorros. De una forma u otra, ella ya está haciendo llamadas, moviendo hilos con sus conexiones políticas. Mike miró hacia otro lado, en conflicto. El cachorro más pequeño podría no sobrevivir a un transporte, y mucho menos a ser utilizado en una operación. Lo sé, dijo Sarah en voz baja. Por eso necesito tu ayuda. Podemos instalar la operación en el entorno controlado de la unidad médica. El Dr. Parker está allí para monitorear a los cachorros, pero necesito a alguien adentro que Reynolds aún no haya nombrado. Max sopesó sus opciones con la mente acelerada. Todo su instinto le decía que esos cachorros necesitaban protección, no más exposición al riesgo. Pero si Reynolds saliera libre, ¿cuántos animales más sufrirían el mismo destino? ¿Qué exactamente necesitas que haga?, preguntó finalmente. La expresión de Sarah se suavizó con alivio. Sigan haciendo lo que están haciendo, protegiendo a los cachorros. Sé nuestros ojos en el interior. Si Reynolds hace algo, necesitamos saberlo de inmediato. Y la doctora Parker se mantiene concentrada en la salud del cachorro. Cuanto menos sepa sobre la operación, más naturales serán sus reacciones. Sarah miró su reloj. Tengo que volver antes de que me echen de menos.
El agente Mellor cree que solo soy personal del aeropuerto. Hemos mantenido mi tapadera, incluso dentro de las agencias. Mike asintió, tomando su decisión. Estoy dentro. Pero el bienestar de los cachorros es lo primero. Ya han sufrido bastante. De acuerdo, dijo Sarah, volviendo a las escaleras. ¿Y Mac? Gracias. Cuando Mac regresó a la unidad médica de fauna silvestre, notó que el ambiente había cambiado. La doctora Parker estaba agitada, sus movimientos tensos mientras atendía al cachorro más pequeño. El agente Mellor estaba junto a la puerta, hablando en voz baja por teléfono. ¿Qué pasó?, preguntó Mac, dirigiéndose inmediatamente a la mesa de exploración. Renz movió los hilos, respondió la doctora Parker, con la voz enfadada. El transporte a la instalación federal ha sido cancelada. En cambio, los cachorros serán trasladados al centro de rehabilitación de su fundación en 2 horas. ¿Qué? La mirada de Mac se dirigió al agente Mellor, quien acababa de terminar su llamada. La expresión de Mellor estaba tensa por la frustración. Órdenes del director regional. Reynolds tiene amigos en las altas esferas y sus instalaciones cumplen con todos los requisitos técnicos. Esto es una locura, protestó Mac. Si hay alguna sospecha de que esté involucrada, hay sospecha, pero no pruebas. Mellor intervino. Y sin pruebas, tengo las manos atadas. Mac volvió a los cachorros, con la mente acelerada. Los 2 más grandes estaban mejorando constantemente, con los ojos abiertos y curiosos. El más pequeño seguía en estado crítico pero estable, con su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Morirán si van con ella, dijo en voz baja. No lo sabemos, respondió Mellor, aunque su tono carecía de convicción. La doctora Parker levantó la vista de su examen, con los ojos brillando de determinación. Estos cachorros no irán a ninguna parte hasta que certifique que están estables para el transporte. Y ahora mismo, este pequeño ya no está. Mellor se acercó a la mesa y estudió al cachorro más pequeño. ¿Cuánto tiempo necesita? Al menos 24 horas de cuidados intensivos. Ella respondió sin dudarlo. Cualquier transporte antes de esa fecha sería médicamente irresponsable. Miller asintió lentamente. Informaré al director regional que la necesidad médica requiere un retraso en el transporte. Esto debería darnos algo de tiempo. Cuando Mellor se alejó para hacer la llamada, Max se acercó al doctor Barrow Parker. ¿Es realmente tan frágil? Sus ojos se encontraron con los de él, fieros e inquebrantables. Está luchando por su vida con todo lo que tiene. No permitiré que nadie lo ponga en mayor riesgo, ni siquiera con órdenes federales. Max sintió una oleada de respeto por el coraje silencioso del veterinario. Bien, porque creo que tenemos un problema mayor de lo que pensábamos. Antes de que pudiera explicarlo, la puerta se abrió y entró el supervisor Peterson, con expresión sombría. Thompson, tenemos una situación. Te necesito afuera. Mike siguió a Peterson hasta el pasillo, donde estaban fuera del alcance del oído de quienes estaban dentro de la unidad médica. La documentación de esa maleta ha sido manipulada, dijo Peterson sin preámbulos. Alguien en el sistema intentó borrar todos los registros de su ingreso a la aduana. Reynolds está cubriendo sus huellas, sugirió Mac. Las cejas de Peterson se levantaron. Esa es una acusación grave contra un destacado conservacionista. Sé cómo suena, admitió Mac. Pero esos cachorros no se introdujeron de contrabando. Y las coincidencias se acumulan, dijo Peterson observándolo durante un largo instante. ¿Qué te interesa, Thompson? Esto es algo personal para ti. Mike dudó y luego decidió ser honesto. Cuando Amelie desapareció, pasé años chocando contra las paredes, viendo a personas en posiciones de poder protegerse entre sí mientras las víctimas sufrían. Estos cachorros también son víctimas. La comprensión apareció en los ojos de Peterson. Te ves reflejado en ellos. Veo criaturas que no pueden defenderse de la codicia humana. Mike corrigió. Al igual que Amelie no pudo, Peterson asintió lentamente. Está bien. ¿Qué necesitas de mí? Es tiempo, respondió Mac.
Y tal vez hacer la vista gorda si las cosas no suceden exactamente según el reglamento. No hagas que me arrepienta de esto. Thompson, advirtió Peterson, pero su tono se había suavizado. 24 horas, eso es todo lo que puedo darte antes de que empiecen a llegar preguntas desde arriba. Tal vez sea suficiente, dijo Mac, aunque la incertidumbre lo carcomía. Cuando regresó a la unidad médica, la atmósfera se había vuelto más tensa. Reynolds había llegado de nuevo, esta vez acompañado por un hombre que Mac no reconoció. Alto, vestido de forma costosa y con un maletín médico. Este es el Dr. Antón Vázquez, veterinario jefe de nuestra fundación. Reynolds le estaba explicando al agente Miller. Vino a evaluar la condición del cachorro y prepararlo para el transporte a nuestras instalaciones. El Dr. Parker permaneció de pie, protegiendo la mesa de examen. Como le he explicado, agente Miller, el cachorro más pequeño no es lo suficientemente estable para el transporte. Vázquez se acercó con modales profesionalmente cortés. Quizás podría ofrecer una segunda opinión. Me especializo en rehabilitación de grandes felinos. Antes de que el Dr. Parker pudiera responder, el cachorro más pequeño comenzó a convulsionar nuevamente, su pequeño cuerpo estaba rígido. «Consígueme el Dazepam», gritó con urgencia. Toda la atención se centra inmediatamente en la crisis en cuestión. El Dr. Parker y Vázquez trabajaron codo con codo, dejando de lado temporalmente sus diferencias profesionales ante la angustia del cachorro. Mike observó a Reynolds durante la conmoción, notando su preocupación cuidadosamente compuesta que nunca llegó a llegar a sus ojos. Tras unos minutos de tensión, la convulsión remitió. El cachorro yacía exhausto pero vivo. Su respiración era dificultosa. Como puede ver, dijo la doctora Parker con firmeza, este cachorro no se puede mover. Ni hoy ni mañana. Vázquez asintió a regañadientes. El cachorro está en estado crítico. Recomiendo que se continúe con la terapia intensiva aquí antes de intentar cualquier traslado. Reynolds ocultó su frustración tras una máscara de preocupación. Por supuesto, el bienestar de los animales es lo primero. Quizás podría encargarme del envío de equipo médico adicional. Nuestra fundación cuenta con recursos que podrían ayudar. No será necesario, intervino el agente Miller. Se están asignando recursos federales para su cuidado. Reynolds sonrió levemente. Como desee. Volveré mañana para ver cómo progresan. Se giró para irse y se detuvo junto a Mac. Oficial Thompson, ¿verdad? Entiendo que usted fue clave en el descubrimiento de estos cachorros. Mac sostuvo su mirada fija. Solo hago mi trabajo, señora. Encomiable, respondió ella, observándolo con una intensidad inquietante. Es raro encontrar tanta dedicación hoy en día. Después de que Reynolds y Vázquez se marcharan, el ambiente en la habitación se relajó. La doctora Parker se desplomó contra el mostrador, con el cansancio visible en las arrugas de su rostro. Estuvo demasiado cerca, murmuró. ¿Crees que la convulsión fue oportuna?, preguntó Mac en voz baja. Creo que ese pequeño luchador tiene instinto de supervivencia, respondió ella, retrocediendo para ver cómo estaban los cachorros. Parece saber quién está de su lado. Al caer la noche, Mac permaneció en la unidad médica. El agente Miller había apostado 2 oficiales fuera de la puerta y había establecido turnos para la seguridad las 24 horas. La doctora Parker se negó a abandonar a los cachorros y montó una cuna improvisada en un rincón donde ella pudiera descansar entre los controles de signos vitales. Max se sintió atraído por el cachorro más pequeño. A diferencia de sus hermanos, que ahora respondían a las voces y al tacto, este parecía atrapado entre mundos, luchando con cada respiración agitada. Se sentó junto a la incubadora donde ahora descansaba el pequeño tigre, monitoreado por varias máquinas. Tienes que seguir luchando, pequeño, susurró. Todos estamos luchando por usted también, doctor. Parker se acercó y le ofreció a Mac una taza de café. Deberías descansar un poco. Puedo llamarte si algo cambia. Aceptó el café, pero negó con la cabeza. Me quedaré si te parece bien. Ella lo estudió con ojos comprensivos.
Ya sabes, en la medicina de la vida silvestre nos enseñan a no apegarnos emocionalmente a los pacientes. Nubla el juicio. ¿Y seguís ese consejo? Mac preguntó. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. No muy bien. No. Ella miró a los cachorros. Ya les he puesto nombre en mi cabeza. La hembra con marcas similares a una máscara representa la libertad. El macho más grande es la esperanza. ¿Y el pequeño luchador? Mac preguntó. Su expresión se volvió solemne. Justicia. El nombre resonó en Mac como una campana. Justicia, lo que había buscado para Amelie todos estos años. Lo que estos cachorros merecían después de todo lo que habían soportado. Perfecto, dijo suavemente. Alrededor de la medianoche, Sarah entró en la unidad médica con expresión seria. RYNS está haciendo movimientos, le susurró a Mac mientras el Dr. Parker dormitaba en su catre. 3 de sus mensajeros habituales llegaron a Miami esta noche. Ella está planeando algo. Los cachorros no abandonarán esta habitación, afirmó Mac con firmeza. No creo que ella planee esperar más por los canales oficiales, respondió Sarah. Según mis fuentes, ha perdido demasiados envíos últimamente. Estos cachorros valen casi $500,000 en el mercado negro. La mirada de Mac se dirigió a los tigres dormidos. Entonces tenemos que estar preparados para lo que ella intente. La radio que llevaba en la cadera crepitó de repente. Brecha de seguridad en la terminal D, se escuchó la voz del despachador. Todos los oficiales disponibles responden. Mike y Sarah intercambiaron miradas alarmadas. Distracción, dijo ella. Avisaré al equipo de Miller, respondió Mac mientras tomaba su radio. Quédate con los cachorros. Antes de que pudiera hacer la llamada, las luces de la unidad médica parpadearon y se apagaron, hundiéndolos en la oscuridad, interrumpida únicamente por las luces de emergencia del equipo médico. En el repentino silencio, oyeron pasos en el pasillo exterior, seguidos de golpes sordos. El Dr. Parker se despertó sobresaltado. ¿Lo que está sucediendo? Agáchate, ordenó Mac, sacando su arma de servicio. Quédate con los cachorros. La manija de la puerta giró lentamente. Mac se colocó entre la puerta y la mesa de examen. Sarah a su lado, con su propia arma ahora visible en su mano. La puerta se abrió de golpe o se balanceó. 2 figuras vestidas con equipo táctico negro entraron en la habitación, con el rostro cubierto por pasamontañas. Detrás de ellos venía Vázquez, el veterinario de Reynolds, portando un contenedor especializado para el transporte de animales. Bajo la tenue iluminación de emergencia, sus rasgos parecían duros y depredadores. Agentes federales, quietos. Sarah gritó, apuntando con su arma a los intrusos. En lugar de obedecer, uno de los hombres enmascarados disparó una pistola Taser. Sarah lo esquivó, pero la segunda púa le dio en el brazo. Ella tropezó, luchando por mantener el control de su arma mientras la electricidad recorría su cuerpo. Mac disparó un tiro de advertencia al techo. El próximo no echará de menos las manos donde pueda verlas. El intruso más grande cargó contra él, arrojando a Mac hacia atrás y contra el equipo médico. Mientras luchaban, Mac vislumbró a la doctora Parker protegiendo a los cachorros con su cuerpo y a Vázquez avanzando hacia ella con el contenedor de transporte. «Aléjate de ellos». Mac gritó, luchando contra el agarre de su atacante. El hombre estaba entrenado profesionalmente y podía seguir los pasos de Mac paso a paso. Chocaron contra los armarios y los suministros cayeron al suelo. Mac sintió que su arma de servicio se le escapaba de la mano y se deslizaba por el azulejo. A través del caos, escuchó la voz desafiante del Dr. Parker. «No te los estás llevando». La respuesta de Vázquez fue fríamente profesional. «Hágase a un lado, doctor. Estos animales requieren cuidados especializados que solo nuestras instalaciones pueden brindar». «¿Te refieres a los compradores?». Ella respondió. «Estos no son especímenes. Son criaturas vivientes que has torturado para obtener ganancias». Mac logró liberarse de su atacante el tiempo suficiente para ver a Vázquez agarrar el brazo de la doctora Parker, alejándola bruscamente de los cachorros.
El segundo intruso ya estaba colocando el Liberty, aún en recuperación, en el contenedor de transporte. La rabia se apoderó de Mac. Cargó a través de la habitación, derribando a Vázquez y alejándolo del Dr. Parker. Cayeron al suelo con fuerza. La cabeza de Vázquez se estrelló contra la baldosa. Se quedó inerte debajo de Mac. La distracción le costó caro. Mike sintió unos brazos poderosos rodear su garganta desde atrás, cortándole el suministro de aire. Manchas negras bailaban en su visión mientras luchaba por romper el estrangulamiento. El pequeño se está estrellando. El Dr. Parker gritó y corrió hacia el lado de Justice. El estrés del caos había puesto al cachorro más pequeño en apuros, sus signos vitales se desplomaban en los monitores. A medida que su conciencia se iba apagando, Mac vio a Sarah luchar para ponerse de pie, todavía afectada por el taser, pero negándose a permanecer abajo. Ella se lanzó hacia el hombre que sostenía la esperanza, tirando al cachorro de su agarre. El tigre cayó al suelo junto con una mula asustada y de inmediato se metió debajo de la mesa de examen. La presión en la garganta de Mac se intensificó, sus pulmones ardían en busca de oxígeno y sus luchas se debilitaban en su visión periférica. Vio que la puerta se abría de golpe otra vez y más figuras entraban en la habitación ya llena. Luego, de repente, el estrangulador se soltó. Mike cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. Con los ojos llorosos, vio al agente Mellor y a su equipo sometiendo a los intrusos enmascarados. El propio Mellor tiró al suelo al atacante de Mac y lo sujetó con bridas. «Thompson, ¿estás bien?». Mellor llamó, la preocupación era evidente en su voz. Mike no pudo responder todavía. Todavía luchando por llevar oxígeno a sus pulmones privados, se arrastró hacia la mesa de examen donde el Dr. Parker trabajaba frenéticamente para estabilizar a Justice. El cuerpo del pequeño cachorro se convulsionó una vez, 2 veces, y luego quedó terriblemente quieto. «No, no, no», murmuró la doctora Parker mientras sus dedos buscaban el pulso en el cuello del cachorro. «Vamos, pequeño luchador», comenzó a practicarle RCP, con movimientos suaves pero urgentes en el pequeño pecho. Ella contaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras trabajaba. Mac se puso de pie y se acercó a ella. «¿Qué puedo hacer?». La bolsa de la emboscada, dirigió sin levantar la vista. «Aprieta cuando te lo diga». Durante los siguientes 10 minutos, trabajaron en desesperación sincronizada. El Dr. Parker realizaba compresiones torácicas mientras Mac administraba respiraciones de rescate a través de un pequeño aparato que los rodeaba. El equipo de Mellor aseguró la escena, pero Mac no registró nada. Su mundo entero se había reducido al pequeño cuerpo inmóvil bajo las manos del Dr. Parker. «Por favor», susurró Mac. Los recuerdos de Emily lo abruman. No pudo hacer nada para salvar a su hija. No podía soportar otro fracaso. «Por favor, lucha». «Lo siento», dijo finalmente la doctora Parker, con la voz quebrada mientras se sentaba y dejaba caer las manos a los costados. «Él se ha ido». La firmeza de esas palabras golpeó a Mac como un golpe físico. Se quedó mirando la figura inmóvil de Justicia, increíblemente pequeña en la muerte. El cachorro había luchado muy duro, había sobrevivido a un viaje que habría matado a la mayoría de las criaturas, solo para morir horas después del rescate. «Hora de muerte 1:47 de la mañana», dijo el Dr. Parker profesionalmente, aunque las lágrimas continuaban corriendo por sus mejillas. Mac colocó suavemente su mano sobre la cabeza del cachorro, acariciando el suave pelaje una última vez. «Lamento que no hayamos podido salvarte», susurró. La sala quedó en silencio, un momento de dolor compartido en medio de las secuelas de la violencia. Incluso Mellor y su equipo hicieron una pausa en su trabajo, sintiendo el peso de lo que había sucedido. El silencio fue roto por un suave murmullo proveniente de debajo de la mesa de reconocimiento. La libertad y la esperanza, asustadas por la conmoción, pero ilesas, se acurrucaron juntas en la oscuridad. «Al menos salvamos a 2», dijo Sarah en voz baja, acercándose a Mac. Su brazo izquierdo colgaba torpemente por los efectos de la pistola eléctrica, pero su expresión era de severa determinación mientras observaba a los intrusos capturados, y los pillamos en el acto. Uno de los agentes de Mellor se acercó. «Señor,
tiene que ver esto? Levantó la identificación recuperada de los hombres sometidos. Son contratistas de seguridad privada, exmilitares, y este tenía una tarjeta de acceso al aeropuerto de alto nivel. Mellor examinó las pruebas, con el rostro ensombrecido. Alguien de dentro los está ayudando. Reynolds, dijo Mac. La ira reemplaza al dolor. Esto tiene sus huellas por todas partes. Quizás, reconoció Mellor. Pero necesitamos pruebas que la vinculen directamente. Estos tipos no hablarán fácilmente. Son profesionales. Como si la hubieran llamado por su nombre. La propia Reynolds apareció en la puerta, impecablemente vestida a pesar de la hora tardía. Su expresión reflejaba una conmoción perfectamente calibrada ante la escena que tenía delante. ¿Qué pasó aquí?, exigió, interpretando impecablemente el papel de ciudadana preocupada. Recibí una alerta de que había un disturbio que involucraba a los cachorros. Mellor dio un paso adelante, bloqueando su entrada. Dr. Reynolds, esto ahora es una escena de un crimen federal. Tendré que pedirte que permanezcas afuera. La mirada de Reynolds lo recorrió, observando a los hombres capturados, el equipo volcado y finalmente deteniéndose en el pequeño cuerpo de justicia que todavía yacía en la mesa de examen. Algo brilló en sus ojos. No es pena, sino cálculo. ¿Es está muerto?, preguntó, con un tono clínicamente distante. La insensibilidad de la pregunta hizo que la ira recorriera el cuerpo de Mac. Dio un paso hacia ella, pero lo detuvo la mano restrictiva de Sarah sobre su brazo. Su nombre era Justicia, dijo Mac, en voz baja y peligrosa. Y sí, murió por lo que le hicieron. Reynolds mantuvo la compostura, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente ante su tono. Una terrible tragedia. Con más razón, los cachorros supervivientes deberían ser trasladados de inmediato a mis instalaciones, donde podrán recibir la atención adecuada. Eso no va a suceder, doctora Reynolds, declaró Mellor rotundamente. Estos cachorros son ahora prueba de un intento de robo y agresión a agentes federales. La máscara de Reynolds se deslizó ligeramente, revelando un destello de frustración antes de recomponerse. Entiendo que esto es preocupante para todos, pero debo insistir en que, como experta en rehabilitación de fauna silvestre reconocida a nivel federal, sálvenlo, interrumpió Mellor. Tenemos a 2 hombres bajo custodia que acaban de intentar robar especies en peligro de extinción de una ubicación federal segura. Cuando empiecen a hablar, y lo harán, veremos a dónde nos lleva la evidencia. Reynolds se puso rígido y esbozó una sonrisa forzada. Claro, solo quiero lo mejor para los animales. Por favor, manténganme informada de los acontecimientos. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Qué lástima lo del más pequeño, aunque, a decir verdad, probablemente no habría sobrevivido de todos modos. Los débiles rara vez lo hacen. Con esa crueldad de despedida, se marchó, haciendo sonar sus tacones con seguridad por el pasillo. Doctor. Parker cubrió suavemente el cuerpo de Justicia con un pequeño paño azul. Se equivoca, dijo en voz baja. No era débil. Luchó con más fuerza de la que ninguno de nosotros jamás sabremos. Mac se dio la vuelta, la emoción amenazaba con abrumarlo. Los paralelismos con Amelie eran demasiado fuertes. Otra vida inocente perdida por la avaricia y la crueldad humanas. Se acercó a la ventana. Contempló el aeródromo a oscuras. Tras él, oyó a la doctora Parker empezar a cuidar de los cachorros supervivientes, con una voz suave y tranquilizadora mientras los convencía de salir de su escondite. Miller y su equipo continuaron procesando la escena, recopilando pruebas y coordinándose con la seguridad del aeropuerto. Sarah se acercó, de pie junto a él en la ventana. La atraparemos, Mac. Hoy fue un revés. Pero ahora tenemos a su gente bajo custodia. Cuando se den cuenta del lío en el que están metidos, alguien hablará. ¿Lo harán?, cuestionó Mac con amargura. La gente como Reynolds tiene recursos. Sus contratistas tendrán los mejores abogados del mundo. Entonces encontraremos otra salida. Insistió Sarah. Esto no ha terminado. Mika sintió distraídamente. Sus pensamientos seguían con la Justicia y con Amelie.
Tanta pérdida, tanto dolor. Y los responsables seguían libres. La puerta de la unidad médica se abrió de nuevo y Peterson entró, observando el caos con ojo experto. Se dirigió directamente hacia Mac. Thompson, dijo en voz baja. Acabo de enterarme. Lo siento por el cachorro. Mac reconoció el sentimiento con un asentimiento, incapaz de confiar en su voz. Tenemos a Reynolds bajo vigilancia, continuó Peterson. Está haciendo llamadas desde su coche, con aspecto nervioso por primera vez desde esto. Empezó. Mac se volvió hacia él, con una leve esperanza. ¿Crees que se equivocará? La gente siempre lo hace cuando está desesperada, respondió Peterson. Y ahora mismo, tiene 2 empleados desaparecidos y una operación fallida. Eso desespera a cualquiera. Al amanecer en el aeropuerto, Mac vigiló mientras la doctora Parker preparaba el pequeño cuerpo de Justice para transportarlo al laboratorio forense donde se recogerían las pruebas. Los 2 cachorros supervivientes habían sido trasladados a un lugar más seguro dentro de las instalaciones veterinarias del aeropuerto, bajo vigilancia las 24 horas. Mirando la pequeña figura inmóvil, Mac hizo una promesa silenciosa. Haremos justicia por ti, pequeño. Cueste lo que cueste. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la pequeña sala de conferencias donde Mac estaba sentado con Sarah, el agente Mellor y el supervisor Peterson. Unas ojeras les rodeaban los ojos tras los sucesos de la noche. Tazas de café abarrotaban la mesa entre los expedientes y las fotos de las pruebas. La doctora Parker se había quedado con libertad y esperanza, supervisando su recuperación mientras el equipo planeaba sus próximos pasos. Los contratistas no hablan, informó Mellor. Sombríamente. Ambos son exmilitares con múltiples contratos de seguridad privada. Saben que el simulacro se mantiene en silencio hasta que llegan los abogados. ¿Y Vázquez?, preguntó Mac. Conmoción cerebral por la caída, pero sobrevivirá, respondió Mellor. Afirma que estuvo allí a petición de Reynolds para comprobar el bienestar del cachorro y que quedó atrapado en el caos. Dice que no conoce a los contratistas de seguridad. Sarah arrojó un expediente sobre la mesa, frustrada. Es una historia de ensayo. Reynolds mantiene una negación plausible mientras ella hace el trabajo sucio. Peterson se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de las pruebas de la maleta?, asintió Mellor. Esa es nuestra primera pista sólida. Los forenses obtuvieron huellas parciales que no coinciden con las del personal del aeropuerto. Las están analizando ahora. Y los detalles de fabricación lo rastrean hasta un mercado específico en Bangkok, donde se compró hace 4 días. 4 días, repitió Mac, cristalizando la cronología. Eso significa que los cachorros estuvieron en tránsito durante al menos 96 horas. Con razón el juez no lo logró. Un silencio denso invadió la sala al mencionar al fallecido. Cachorro. Sarah finalmente lo soltó, con voz tranquila pero decidida. ¿Hay algo más? Mientras aseguraban la escena, envié un equipo a revisar las transmisiones de las cámaras de seguridad del aeropuerto. La mayoría estaban convenientemente desactivadas durante el intento de robo, pero un sistema de respaldo captó a Reynolds reuniéndose con los contratistas en un pasillo de servicio 20 minutos antes del ataque. Mike se enderezó. Eso la sitúa directamente en la escena. Es circunstancial, advirtió Mellor. Sus abogados dirán que estaba allí para revisar a los cachorros, tal como afirmó. Necesitamos más. ¿Y su teléfono? Max sugirió si ella coordinó la operación, ya citada, respondió Mellor. Pero Reynolds es demasiado cuidadosa para eso. Y usa teléfonos desechables para cualquier cosa delicada. El teléfono de Sarah vibró. Lo revisó, su expresión pasó de la frustración a la sorpresa. Mi contacto en la oficina local de Bangkok acaba de enviar algo interesante. Han identificado al proveedor que vendió esos cachorros de tigre a un intermediario hace 4 días. Ha accedido a cooperar a cambio de una reducción de los cargos. Adivina, Mac dijo que puede relacionar la compra con Reynolds. No directamente a Reynolds, corrigió Sarah, sino a su fundación. Al parecer, llevan años.
realizando adquisiciones para la conservación en todo el sudeste asiático. El proveedor tiene recibos, registros de transferencias, todo. Mellor se recostó, pensativo. Todavía no es suficiente. Sus abogados denunciarán a empleados corruptos que actúan sin autorización. Tenemos que atrapar a la propia Reynolds dando órdenes. La puerta se abrió y entró un joven agente, entregándole un expediente a Mellor. Señor, los forenses acaban de enviar esto. ¿Querrá verlo? Mellor abrió el expediente, examinando su contenido. Arqueó las cejas. ¿Qué demonios? ¿Qué es?, preguntó Peterson. La tela que recubre la maleta, explicó Mellor. Es un material a medida, fabricado exclusivamente para la Fundación Reynolds. Lo usan en su equipo de transporte de animales. Esa es una prueba física directa, dijo Sarah, con creciente entusiasmo en su voz. Es algo, asintió Mellor con cautela. Pero un buen abogado defensor aún podría crear una duda razonable. Max se levantó bruscamente, paseándose por la pequeña habitación. Esto es ridículo. Tenemos a su gente atrapada. En el acto. Tenemos evidencia física que vincula la maleta con su fundación. Tenemos un cachorro de tigre en peligro de extinción muerto y 2 sobrevivientes traumatizados. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos a la propia Reynolds, dijo Sarah en voz baja. Hacer un movimiento que podamos documentar sin lugar a dudas. Mike dejó de caminar. Se le estaba formando una idea. Entonces, démosle una razón para hacer ese movimiento. ¿Qué sugieres?, preguntó Peterson con cansancio en su tono. Reynolds no sabe cuánta evidencia tenemos, explicó Mac. Pero sabe que tenemos a su gente bajo custodia y que podrían hablar. Está en modo de control de daños. Así que, instó Mellor. Entonces, filtremos información de que uno de sus contratistas está cooperando, que nos estamos preparando para trasladar a los cachorros sobrevivientes a una instalación diferente con base en nuevas evidencias. Presionarla para que actúe rápidamente. Sarah se dio cuenta de inmediato. Obligarla a cometer un error. Es arriesgado, advirtió Peterson. Si sospecha una trampa, no lo hará, insistió Mac. Reynolds cree que ella es intocable. La gente como ella siempre lo hace. Miller consideró la propuesta y asintió lentamente. Podría funcionar. Tendremos que hacer que la filtración sea creíble y necesitaremos un cebo irresistible, añadió Sarah. Mike la miró fijamente. Los cachorros. 4 horas después, la trampa estaba tendida. A través de canales cuidadosamente orquestados, se filtró información de que el agente Mellor había ordenado el traslado de los cachorros supervivientes a un santuario de vida silvestre en el centro de Florida esa misma noche. Además, corrían rumores de que Vázquez había empezado a cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad. La doctora Parker se había sumado al plan, aceptando participar a regañadientes, aunque insistía en la seguridad del cachorro. Ya habían pasado por suficientes traumas. Ella había insistido en que esta operación no podía ponerlos en mayor riesgo. Mac ahora estaba sentado solo en la camioneta de vigilancia estacionada cerca de las instalaciones veterinarias del aeropuerto, observando las múltiples cámaras que cubrían cada aproximación. Sarah estaba dentro con la doctora Parker y los cachorros. Mientras Mellor y su equipo mantenían un perímetro discreto, Peterson se coordinaba con la seguridad del aeropuerto para asegurar que no hubiera ningún inocente. Los transeúntes se adentraron en la posible zona de confrontación. La espera fue lo más difícil. Mike miró su reloj, 7:23 de la tarde. El traslado estaba programado para las 8:30 de la noche. Si Reynolds mordía el anzuelo, pronto actuaría. Sus pensamientos se dirigieron a la justicia. El pequeño tigre cuya breve vida había terminado de forma tan trágica. Los resultados de la necropsia habían sido exactamente los que predijo el Dr. Parker: deshidratación extrema, desnutrición e insuficiencia orgánica debido al prolongado confinamiento. El cachorro había luchado literalmente hasta su último aliento, su pequeño cuerpo sometido a un esfuerzo insoportable. La radio de Mac cobró vida con un crujido. Movimiento en la entrada sur, llegó la voz de Mellor.
Una camioneta negra, con ventanas tintadas, acababa de entrar en el área de servicio. Mac revisó la señal de la cámara correspondiente, observando cómo el vehículo se estacionaba en la zona de carga. Confirmado visualmente, respondió, con la tensión encogiéndose en sus músculos. A la espera. El conductor de la camioneta permaneció dentro mientras se abría la puerta del pasajero. Un hombre con uniforme de mantenimiento salió, mirando con indiferencia a su alrededor antes de acercarse al edificio. El disfraz era bueno, pero Mac lo reconoció de inmediato. Como miembro del personal de seguridad de Reynolds, no capturado en la operación de la noche anterior. Tenemos a uno de sus hombres acercándose a la puerta sur con un mono de mantenimiento, informó Mac. Probablemente armado, mantengan sus posiciones. El hombre disfrazado usó lo que parecía ser una tarjeta de acceso legítima para entrar al edificio. Mac cambió las cámaras para seguir su avance por los pasillos. Sarah, tienes compañía en camino, advirtió por la radio. Un hombre disfrazado de mantenimiento. Recibido, fue su respuesta. Mike continuó monitoreando las cámaras externas, esperando a que Reynolds apareciera. Un movimiento le llamó la atención, un segundo vehículo, un sedán de lujo, girando hacia el otro extremo del estacionamiento. Sus instintos se agudizaron al enfocar la cámara a la conductora, Jessica Reynolds, sin molestarse en disfrazarse. RYNS ha llegado, informó. Estacionando en el extremo norte, probablemente esperando confirmación antes de acercarse. Recibido, respondió Miller. Manteniendo la posición. Mike observó a Reynolds sentada en su auto, aparentemente hablando por teléfono. Ella está coordinando la operación, se dio cuenta, dirigiéndolo todo, pero manteniéndose a distancia hasta que el camino estuviera despejado. Dentro de las instalaciones, el hombre disfrazado había llegado a la puerta exterior de la unidad veterinaria. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo que conectó a la cerradura electrónica. En segundos, la luz de seguridad parpadeó de rojo a verde. Está forzando la puerta exterior, advirtió Mac. Desvío electrónico. Lo veo, respondió Sarah con calma. ¿Listo? Mac contuvo la respiración mientras veía al hombre entrar en la unidad veterinaria en la cámara interna. Sarah no estaba visible en la habitación, ya que se había ubicado en un armario de suministros adyacente. La doctora Parker estaba de pie junto al recinto de los cachorros, aparentemente preparándolos para el transporte. Varios transportines se abrieron junto a ella. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la doctora Parker, con voz firme a pesar de la tensión visible en sus hombros. Revisión de mantenimiento. El hombre respondió con suavidad. Recibimos un informe sobre problemas de control de temperatura. No llamamos a mantenimiento. Doctor, dijo Parker, colocándose sutilmente entre el hombre y los cachorros. El hombre dejó de fingir y sacó una pequeña pistola de debajo de su overoles. Aléjese de los portadores, doctor. Nadie tiene por qué salir lastimado. En ese momento, Sarah salió corriendo del armario de suministros, apuntando al intruso con su arma. Agente federal, suelte el arma. El hombre dudó, claramente sin esperar resistencia. Ese momento de indecisión fue suficiente. Sarah acortó la distancia, desarmándolo con un movimiento rápido y experto antes de obligarlo a tirarse al suelo. Objetivo asegurado en la unidad veterinaria, informó por la radio. Reynolds sigue afuera. Mike observó a Reynolds en su auto, vio su expresión cambiar al revisar su teléfono. Algo había salido mal con su plan. Podía presentirlo. En lugar de huir. Sin embargo, hizo una llamada, sus gestos se volvieron más animados a medida que hablaba. Está llamando a otra persona, informó Mac. Probablemente un plan B, como si respondiera, el conductor de la primera camioneta arrancó repentinamente el motor. La voz de Miller llegó con urgencia por la radio. Movimiento en el vehículo de la entrada sur. El conductor parece estar. La transmisión se cortó por el sonido de cristales rotos. Mike volvió a centrar su atención en. La señal de la cámara muestra el sedán de Reynolds, pero lo encuentra vacío. Reynolds se está moviendo. Llamó por radio.
Perdió la visibilidad del estacionamiento norte. Revisó las demás cámaras frenéticamente, intentando localizarla. Nada en la entrada oeste. Nada en las puertas principales. Una entrada de servicio que había pasado por alto. La cámara estaba parcialmente oculta por el follaje. Reynolds ya estaba en la puerta pasando una tarjeta de seguridad que no debería haber funcionado, pero de alguna manera funcionó. Está entrando por la puerta de servicio este. Mac informó que ya salía de la camioneta de vigilancia. Los persigo. Thompson. Esperen refuerzos. La voz de Peterson ordenó. Mac ignoró la orden, sacando su arma mientras corría hacia el edificio. Reynolds les había engañado usando a su primer agente como distracción mientras entraba por una puerta supuestamente segura. Alguien de alto rango en la seguridad del aeropuerto definitivamente estaba en su nómina. Llegó a la entrada de servicio, encontrándola aún sin llave desde la entrada de Reynolds. Entrando sigilosamente, Mac avanzó sigilosamente por el pasillo tenuemente iluminado. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras sobre las paredes verdes institucionales mientras se dirigía a la unidad veterinaria, atento a cualquier sonido. La voz de una mujer resonó desde la esquina. Reynolds, con un tono frío y serio. No me importa lo que cueste. Saquen a esos cachorros de aquí ahora mismo. Mac dobló la esquina y encontró a Reynolds de pie en el pasillo, frente a la unidad veterinaria, hablando urgentemente con alguien por teléfono. Levantó la vista, sorprendida por su apariencia. Oficial Thompson se recuperó rápidamente y bajó el teléfono. Vine en cuanto oí que había otro disturbio. ¿Está todo bien con los cachorros? Ahórratelo, Reynolds, respondió Mac, manteniendo el arma baja, pero lista. Tu hombre ya está detenido. Se acabó. Algo cambió en su comportamiento. La pulida fachada conservacionista se agrieta para revelar algo más duro y frío debajo. No tiene ni idea de con qué se enfrenta, agente. Son solo animales. ¿Solo animales? Mike repitió incrédulo. 3 tigres de Bengala en peligro de extinción fueron traficados a través de fronteras internacionales en condiciones tan brutales que uno de ellos murió. Ese pequeño cachorro luchó con todo lo que tenía. Y tú lo llamas simplemente animal. La expresión de Reynolds se endureció aún más. No seas ingenuo, ¿tienes idea de cuánto paga la gente por mascotas exóticas y por medicinas tradicionales elaboradas con estas criaturas? Son solo negocios. Es un delito federal. Mike corrigió. Y tú acabas de confesarlo. Los ojos de Reynolds se abrieron cuando se dio cuenta de su error. Ella miró más allá de Mac, calculando rutas de escape. No lo hagas, advirtió Mac, levantando ahora su arma. Los agentes federales tienen el edificio rodeado. Esta terminado una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Reynolds, helada por su confianza. Nada está nunca terminado, oficial Thompson, la gente como yo no va a prisión. Ya sé que Reynolds, dijo la voz de Sarah mientras salía de la unidad veterinaria, con su arma apuntando a la mujer. Está bajo arresto por violaciones a la ley de especies en peligro de extinción, tráfico de vida silvestre, conspiración e intento de robo de especies en peligro de extinción. La sonrisa de Reynolds nunca vaciló, incluso cuando Mellor y su equipo convergieron en el corredor desde ambos extremos, cortando cualquier posible escape. Mi fundación salva más animales en un mes de los que tú salvarás en toda tu carrera, dijo fríamente mientras Mellor se acercaba con esposas. ¿Quién hablará por ellos cuando yo ya no esté? Tienen muchos defensores, respondió Mac, bajando finalmente su arma mientras Mellor la aseguraba. Los verdaderos que no se benefician de su sufrimiento. Mientras los agentes se llevaban a Reynolds, Sarah se acercó a Mac, el alivio era evidente en su expresión. La tenemos en el expediente, confesando, ¿será suficiente?, preguntó Mac, con el peso de la muerte de justicia aún en su conciencia. Con la evidencia física, la confesión y lo que encontramos en su teléfono cuando la arrestamos. Sarah asintió con confianza. Se enfrenta a décadas en una prisión federal. Por primera vez desde que descubrió la maleta, Mac sintió que algo parecido a la paz lo invadía. No felicidad. Se había perdido demasiado para eso,
Pero quizás era el primer paso hacia la justicia, tanto para los tigres como, en cierta medida, para Amelie. 6 semanas después, Max se encontraba junto a la valla perimetral del Santuario de Vida Silvestre Big Cat en el centro de Florida, observando cómo Liberty y Hope exploraban su recinto al aire libre por primera vez. Los cachorros habían crecido notablemente en el poco tiempo transcurrido desde su rescate. Sus cuerpos, antes frágiles, ahora estaban robustos y saludables, y sus pelajes, antes opacos, brillaban bajo la luz del sol de la mañana. Han progresado mucho, dijo la doctora Parker, uniéndose a él junto a la valla. Había sido fundamental en la rehabilitación del cachorro, y finalmente se trasladó de su puesto en el aeropuerto para supervisar su cuidado en el santuario. Gracias a ti, respondió Mac con genuina admiración en la voz. Ella restó importancia al cumplido. Son unos luchadores, los dos. Solo los ayudé. Observaron en un silencio amistoso como Liberty. La cachorra con distintivas marcas parecidas a una máscara se abalanzó juguetonamente sobre su hermano. Hope toleró la agresión con bondadosa paciencia, finalmente cambiando la situación y persiguiéndola por el recinto cubierto de hierba. La fecha del juicio está fijada, dijo Mac después de un rato. Reynolds y toda su red se enfrentarán a un juez federal el próximo mes. ¿Testificarás?, preguntó el Dr. Parker. Mike asintió. Ya está confirmado. Sara dice que el caso es hermético: tráfico internacional de vida silvestre, lavado de dinero, conspiración. Los propios registros telefónicos de Reynolds la vincularon con 12 envíos separados de especies en peligro de extinción en los últimos 3 años. Y sus conexiones políticas resultaron ser un arma de doble filo. Nadie quiere ser asociado públicamente con el tráfico de vida silvestre. Ha sido abandonada por todos los que una vez la protegieron. Una pequeña sonrisa curvó los labios del Dr. Parker. Justicia. La palabra flotaba entre ellos, esperando con un significado más allá de los procedimientos legales. Se había convertido en una especie de mantra durante la investigación, un recordatorio de lo que por el que lucharon, nombrado en honor al cachorro más pequeño que no sobrevivió. Lo enterramos aquí, dijo el Dr. Parker en voz baja, señalando un pequeño jardín cerca del centro educativo del santuario. Espero que esté bien. De alguna manera, parecía correcto. Mike tragó saliva para superar la repentina opresión en la garganta. Es perfecto. Caminaron juntos hacia el jardín conmemorativo, donde una sencilla lápida se alzaba bajo un roble joven. La placa decía simplemente: justicia, cachorro de tigre, se fue pero no se olvidó. A su alrededor había flores silvestres nativas de Florida, cuyos brillantes capullos danzaban con la suave brisa. Mike se arrodilló junto a la lápida, apartando las hojas caídas de su superficie. El dolor que sentía por este pequeño tigre aún lo sorprendía por su intensidad. Quizás porque la justicia representaba a tantos inocentes perdidos, incluida a Amelie. Le traje algo, dijo Mac, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó un pequeño tigre de madera tallada, una pieza que había pasado semanas creando a mano. La colocó con cuidado en la base de la lápida. ¡Qué tontería!, lo sé. No es ninguna tontería, le aseguró la doctora Parker, mientras apoyaba suavemente la mano sobre su hombro. Él importaba. Todos lo hacen. Al levantarse, Mac contempló la libertad y la esperanza en su recinto. ¿Serán algún día verdaderamente salvajes? ¿Viven en la jungla donde pertenecen? El Dr. Parker suspiró suavemente. Es complicado. Nunca conocieron la naturaleza salvaje ni aprendieron habilidades de caza de su madre. Pero existen programas de reintroducción que tienen éxito con cachorros huérfanos. Es posible con el tiempo. Me gustaría eso, dijo Mac. Pensar en ellos libres algún día. Mientras caminaban de regreso hacia los edificios del santuario, sonó el teléfono de Mac. El nombre de Sarah apareció en la pantalla. Thompson, respondió. Acabo de recibir noticias, dijo Sarah sin preámbulos. Toda la operación de Reynolds se está desmoronando. Uno de sus contactos internacionales acaba de pasar a formar parte de una red de tráfico más grande que opera desde Myanmar.
Están conectados con otras empresas criminales, incluidas redes de tráfico de personas en el sudeste asiático. Mac dejó de caminar y de repente su corazón empezó a latir con fuerza. Trata de personas. ¿Alguna operación específica? Varios, respondió Sarah, suavizándose el tono con comprensión. Incluido uno que operó rutas a través de Miami hace 5 años. 5 años cuando Amelie desapareció. Te envío el archivo, continuó Sarah. No prometo nada, Mac, pero puede que haya algo ahí. Gracias, logró decir con la voz ronca por la emoción. El Dr. Parker estudió su rostro mientras terminaba la llamada. Buenas noticias. Tal vez, dijo con cuidado, sin querer dar voz a la frágil esperanza que estaba echando raíces. Una pista potencial en el caso de Amelie. Ella asintió, entendiendo sin pedir detalles. En las semanas que trabajaron juntos, Mac había compartido la historia de Amelie. El Dr. Parker había escuchado sin juzgar, sin ofrecer falsas esperanzas ni un pesimismo aplastante, solo un apoyo silencioso. Pase lo que pase, dijo, has hecho algo extraordinario. Estos cachorros, y quién sabe cuántos más, no sufrirán el mismo destino por lo que comenzaste. Mac volvió a mirar hacia la libertad y la esperanza, que ahora descansaban plácidamente bajo un rayo de sol. Ellos también me salvaron, ¿sabes? Me dieron un propósito de nuevo. Así es como funciona la sanación, respondió el Dr. Parker. Rara vez es una línea recta. 2 meses después del arresto de Reynolds, el Santuario de Vida Silvestre de Grandes Felinos celebró la inauguración pública de su nuevo centro de conservación de tigres. La multitud se reunió para la ceremonia de inauguración, donde Libertad y Esperanza harían su debut oficial como embajadores de su especie. Mac se situó al fondo del público. Incómodo con la atención a pesar de ser reconocido en el programa como pieza clave en el rescate del cachorro, Peterson había acudido a mostrar su apoyo, al igual que varios agentes del equipo de seguridad del aeropuerto. Incluso el agente Mellor había hecho acto de presencia, aunque mantuvo su habitual actitud profesional. Nunca pensé que te vería en uno de estos eventos para sentirse bien, comentó Mac cuando Mellor se unió a él en la mesa de refrigerios. Miller se permitió una pequeña sonrisa. Resulta que salvar especies en peligro de extinción da buena prensa. El director insistió en que alguien de la agencia asistiera. Hizo una pausa y añadió con más seriedad, aunque yo habría venido de todos modos. Esos cachorros merecen el reconocimiento. La directora del santuario comenzó su discurso detallando la difícil situación de los tigres salvajes y la importancia de los esfuerzos de conservación. Cuando invitó a la doctora Parker al podio, el público aplaudió con entusiasmo. Gracias a todos por venir hoy. La doctora Parker comenzó. El Centro de Conservación del Tigre representa nuestro compromiso de combatir el tráfico de vida silvestre y proteger a estos magníficos animales. Para las generaciones futuras. Pero este centro no existiría sin la dedicación de muchas personas que se negaron a mirar hacia otro lado ante la crueldad. Señaló a Mac, del público, en particular al oficial Mac Thompson, cuya aguda observación y determinación inquebrantable salvaron a Liberty y Ope cuando fueron introducidas ilegalmente al país en condiciones terribles. El público aplaudió, volviéndose para mirar a Mac, quien asintió incómodo ante el reconocimiento. Pero hoy también se trata de recordar. La doctora Parker continuó, con voz más suave. Sobre un tercer cachorro llamado Justice que no sobrevivió a su terrible experiencia. Su corta vida nos recuerda por qué este trabajo es importante, por qué cada animal merece nuestra protección y respeto. Al concluir la ceremonia y dispersarse la multitud hacia la zona de observación, Sarah apareció junto a Mac. Menudo discurso, comentó. Te has convertido en una leyenda en los círculos de control de la vida silvestre. Mac negó con la cabeza, descartando la idea. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, contradijo Sarah con firmeza. Te superaste, y lo sabes. Le entregó una carpeta, por eso pensé que deberías ver esto primero. Mickey la abrió y encontró informes de casos, fotografías e informes de inteligencia relacionados con la red de tráfico de personas vinculada a la Operación Reynolds. Sus ojos se abrieron de par en par al examinar la información. ¿Es esto?
Sarah asintió. Hemos identificado a 3 jóvenes rescatadas de un complejo en Tailandia el mes pasado. Una coincide con la descripción general y la progresión de edad de Amelie. Las autoridades tailandesas están acelerando las pruebas de ADN, pero llevará tiempo confirmarlo. Mike miró fijamente la fotografía granulada de una joven con la mirada baja. El parecido con Amelie era sorprendente, pero no se atrevió a aceptar del todo la posibilidad. No quiero darte falsas esperanzas, advirtió Sarah con suavidad. Pero mereces saber que estamos siguiendo todas las pistas. Max cerró la carpeta con cuidado, con las manos ligeramente temblorosas. Gracias por todo. Mientras Sarah se marchaba, la doctora Parker se acercó con una evidente preocupación en su expresión. ¿Todo bien? Todavía no estoy segura, respondió Mac con sinceridad. Pero por primera vez en años, siento que puedo respirar. Juntos, caminaron hacia el recién inaugurado hábitat del Bosque del Tigre, donde Liberty y Hope disfrutaban de un espacioso recinto de diseño natural, con piscina, estructuras para trepar y vegetación densa. Los cachorros, que ahora pesaban casi el triple que cuando los rescataron, saltaban juguetonamente por sus dominios. La fuerza y la vitalidad eran evidentes en cada movimiento. Cuesta creer que estos sean los mismos animales que encontramos apenas vivos en esa maleta. La doctora Parker comentó, la vida se abre camino, dijo Mac en voz baja. Con un poco de ayuda, mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, Mac se dirigió una vez más a el jardín conmemorativo de Justice. El pequeño tigre de madera que había tallado permanecía al pie de la piedra, junto a otras pequeñas muestras dejadas por el personal del santuario y los visitantes conmovidos por la historia del cachorro. Se sentó en el banco frente a la lápida, sintiendo una paz que lo había eludido durante años. Pasara lo que pasara con la pista sobre Amelie, fuera cierta o falsa, había encontrado el camino de vuelta a la vida, a la esperanza, a marcar la diferencia. ¿Sabe?, se escuchó la voz de la doctora Parker al sentarse junto a él en el banco. Estamos planeando ampliar el programa de rehabilitación del santuario. Nos vendría bien alguien con su experiencia, alguien que entienda tanto los aspectos legales como emocionales del rescate de fauna silvestre. Mike se giró hacia ella, sorprendido. ¿Me ofreces un trabajo? Más bien un propósito, respondió con una leve sonrisa. Si te interesa, Mac miró la lápida de Justice y luego el recinto del Bosque de los Tigres, donde Liberty y Hope seguían jugando. Luego volvió a la mirada esperanzada de la doctora Dr. Parker. En sus ojos, vio una posibilidad no solo para los animales que podrían salvar juntos, sino también para él mismo. Me gustaría, dijo finalmente. Mucho. Mientras el crepúsculo se cernía sobre el santuario, trayendo consigo el coro de criaturas nocturnas, Mike Thompson se paró junto a la valla por última vez. Observó cómo Liberty y Hope se acomodaban en su refugio nocturno. A salvo y prosperando contra todo pronóstico. Buenas noches, pequeñas luchadoras, susurró. Que descansen bien. El mañana traería sus propios desafíos y posibilidades. La investigación en curso, la posible pista sobre Amelie, una nueva trayectoria profesional en el santuario. Pero por esta noche, en este momento, bastaba con saber que algo bueno había surgido de la tragedia. Que la justicia en sus múltiples formas aún era posible en este mundo. Mientras el oficial Mac Thompson veía cómo la libertad y la esperanza se fortalecían cada día en el santuario, no pudo evitar reflexionar sobre lo que realmente importa en las horas del crepúsculo de la vida. Estos cachorros de tigre, una vez víctimas de una crueldad inimaginable, le recordaron que nunca es demasiado tarde para luchar por lo correcto, incluso cuando el mundo parece indiferente. Al igual que Mac encontró un propósito renovado tras perder a su hija Amelie, muchos de nosotros enfrentamos un vacío. Nidos, jubilación o la pérdida de seres queridos, preguntándome qué diferencia puedo seguir marcando. La respuesta está en esos momentos en los que elegimos no apartar la mirada del sufrimiento. Cuando nos mantenemos firmes ante la injusticia a pesar de los obstáculos burocráticos o el dolor personal. Little Justice no sobrevivió a su terrible experiencia, pero su corta vida cambió a innumerables personas al despertar la compasión en quienes escucharon su historia. Hoy,
Ya sea protegiendo animales vulnerables, asesorando a un joven con dificultades o simplemente siendo el vecino que se da cuenta cuando algo no está bien, tu vida de sabiduría te hace excepcionalmente calificado para ser el ángel guardián de alguien. La edad no ha disminuido tu poder para marcar la diferencia. Lo ha potenciado. Como descubrió Mike, tu capítulo más significativo puede que aún esté esperando ser escrito.